Hola, bienvenidos a esta perla de la palabra. Gracias por conectarse. Vamos a seguir compartiendo acerca de las revelaciones, los misterios de Jesús en el Antiguo Testamento. Un misterio significa algo que no había sido revelado, pero que fue revelado en la venida de Cristo. Y una de las cosas a las que uno de estos misterios es el Tamid. El Tamid es el nombre hebreo dado a los sacrificios que se hacían en el templo cada día, uno por la mañana y uno por la tarde, de acuerdo a lo que nos enseña Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 39. Estos sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, eran el de un cordero de un año cada día, continuamente, uno en la mañana y otro en la tarde, como hemos mencionado. Por lo tanto, cada día comenzaba en el templo con las ofrendas del sacrificio del cordero por la mañana y terminaba con el sacrificio del cordero por la tarde. El cordero de la mañana era sacrificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, mientras que el cordero de la tarde se ofrecía a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde. Y este sacrificio sería hasta que viniera el Mesías, Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero Perfecto. ¿A qué hora fue sacrificado Cristo? Cristo fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y Cristo murió a la hora novena, a las 3 de la tarde. Así que Él cumplió el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacrificio del Mesías comenzó a la hora en que se sacrificaba el cordero de la mañana y concluyó o terminó con la ofrenda de su vida a la hora en que era sacrificado el cordero de la tarde. De tal manera que Jesús es el Cordero de Dios, el Tamid, el sacrificio continuo, diario, perpetuo, siempre y para siempre. Cristo fue sacrificado de una vez y para siempre, dice la palabra. Por lo tanto, Jesús es nuestro Tamid. Él es todo en todo. La palabra nos lo enseña en Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cubriendo cada momento, cada circunstancia, cada situación, cada necesidad, cada pecado, cada problema, cada respuesta. Por ello, en Jesús tenemos perdón de pecados siempre, como nos lo enseña la palabra en Juan 5:31, y vida eterna, como nos lo enseña la palabra en Juan 3:16. También en Cristo tenemos la provisión para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 19. También en Jesús tenemos para siempre libertad del pecado y de la muerte, que implica libertad de la acusación, de la culpa, del juicio y de la condenación, como nos lo enseña Romanos capítulo 6, versículo 22 y Romanos capítulo 6, versículo 18, concluyendo en Romanos capítulo 8, versículo 1, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También en Jesús, por esa misma razón de que Él es el Tamid, el sacrificio de una sola vez por todas las cosas, y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en Cristo estamos completos, como nos lo enseña la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y el estar completo significa que tenemos todo aquello que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para entrar en el reino, para vivir la plenitud de la vida del reino y además para tener vida eterna. Colosenses 3:3, por eso nos dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Y también Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y ese todo lo podemos en Cristo que nos fortalece se refiere a todo aquello que necesitamos para vivir la vida en plenitud, la vida eterna, y además de ello vivir con Cristo en la eternidad. Hacer todo
lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué aplicación práctica tiene esto para nosotros? En primer lugar, que Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades de toda autoridad sobre nosotros. El pecado ahora ya no tiene autoridad sobre nosotros y la muerte tampoco, por cuanto Cristo pagó el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero también Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él porque estamos con Él, de tal manera que el poder del pecado, que era la muerte, y la muerte misma fue vencida por Cristo en la cruz. Por el otro lado, la palabra nos recuerda que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, de tal manera que nuestra vida viene de la vida de Cristo. Usted y yo ya no vivimos en la vieja naturaleza, sino vivimos en una nueva naturaleza, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y esa nueva criatura está libre del poder del pecado y está libre para la obediencia a Cristo, como dice también Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, seamos santos como Él es santo. De tal manera que si estamos en Cristo, si estamos completos en Él, si nuestra vida está escondida en Él, debemos vivir nuestra vida en Cristo, y vivir nuestra vida en Cristo es permanecer en su palabra, como dice Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7, porque separados de Él nada somos, nada tenemos y nada podemos que tenga una implicación eterna. Podemos hacer cosas terrenales, pero las cosas terrenales no nos sirven para la eternidad. Las cosas terrenales son temporales. La verdadera vida es la vida eterna, la vida que tendremos con Cristo, y separados de Cristo no podemos entrar en esa vida y no podemos hacer absolutamente nada ni tener nada de lo eterno sin Él. Por lo tanto, necesitamos permanecer en Él, permanecer en su palabra, y eso implica leer, conocer, meditar, escudriñar, atesorar, guardar, practicar total y completamente la palabra de Dios. Recordemos que Jesús es nuestro tamid, el sacrificio único para el perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Ya tenemos perdón de pecados, ya tenemos vida eterna por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, cuando antes de entregar el Espíritu, Jesús dice, todo está consumado. Consumado es, ¿qué fue lo que se consumó? Lo que se consumó fue el perdón definitivo de nuestros pecados y nuestro acceso a la vida eterna, para estar completos en Él, para ser libres del pecado y de la muerte, y para caminar en obediencia, en plenitud, en bendición con Dios. De tal manera que hoy podemos celebrar el ser libres del pecado, el ser libres de la muerte, el ser libres para vivir vidas plenas, vidas bendecidas, vidas completas en Él. Y nuestra responsabilidad ahora es caminar en lo que Cristo ya hizo y ya pagó en la cruz del Calvario, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. Que Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. No caminar en la palabra de Dios, no caminar en la salvación en Cristo, no caminar en la obediencia a Él, es rechazar la vida abundante que Él compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Como dice la palabra en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso implica una transformación de nuestra manera de pensar, para ya no vivir de acuerdo a la vieja vida, sino vivir de acuerdo a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, y que la palabra de Dios nos enseña y nos guía para vivirlo. Muy bien.
Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos volvemos a reunir más tarde para otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra fe, pero principalmente en este tiempo en el cual se acerca la celebración de la Semana Santa, que conozcamos verdaderamente más a Jesús. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. No solamente Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que pagó el precio para que usted y yo vivamos la vida eterna que ya tenemos en Él, desde el momento en el que lo reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y una de las formas verdaderas bíblicas de celebrar la Semana Santa, de celebrar la pasión de Cristo, es que usted y yo le conozcamos cada día más. Dice la palabra: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conociendo a Dios y conociendo a Jesús, conocemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y conocemos esa vida eterna que tenemos en Él, para disfrutarla, para vivirla, para gozarnos en ella. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde, y les mando un abrazo y gracias por conectarse.